La niña no comía hacía 14 días. Sentada en una poltrona junto a la ventana, con las piernas flacas escondidas bajo un pijama rosa deslavado, Lucía apenas respiraba. Los ojos hundidos miraban al jardín sin realmente verlo. Frente a ella, sobre una mesita blanca, un plato de sopa fría permanecía intacto. Nadie en esa casa sabía qué hacer. Nadie, hasta que esa mañana Alma cruzó la reja del portón principal con una sola bolsa de tela en la mano y el miedo apretado en el estómago. Bienvenido al canal Historias que Sanan. Bienvenido al canal Huellas que Inspiran. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Horas antes, ese mismo día, Asunción amaneció nublada. El cielo gris se extendía sobre los edificios del barrio de las Carmelitas y el viento que venía del río Paraguay traía humedad y un cierto olor a lluvia vieja mezclado con gasolina y pan recién horneado de las panaderías de la esquina. Alma bajó del autobús en la avenida principal, aferrada a su pecho a la descolorida bolsa de lona donde llevaba ropa de repuesto, algunos documentos doblados y una cartera casi vacía. En la otra mano apretaba un papel arrugado con una dirección escrita a tinta azul. Residencia Benítez, calle Jacarandá, 458, Carmelitas. La agencia de empleo le había llamado la noche anterior, cuando ella ya estaba resignada a cenar solamente pan duro con mate cocido aguado. «Hay una vacante de planta en la casa de un empresario viudo», explicó la mujer de voz seca al teléfono. «Pagan bien, pero nadie aguanta más de 3 días. ¿La tomas o la dejo?» Alma no lo pensó 2 veces. La tomó. No preguntó el motivo del cambio de inquilino. No habló de horarios. No se quejó de la falta de aviso. No podía permitirse ese lujo. El alquiler de la pequeña habitación que compartía con un vecino estaba vencido. La casera ya lo había amenazado con dejar sus pertenencias en la calle, y en el refrigerador solo había un poco de margarina y un trozo de yuca cocida. Mientras caminaba por las calles más arboladas de esa zona de Asunción, sentí claramente la diferencia en el mundo. Las sencillas fachadas de las pequeñas tiendas se perdían en la distancia, dando paso a casas espaciosas con altos muros, cercas electrificadas y cámaras, jardines impecablemente cuidados y coches de lujo aparcados en garajes. Otro planeta, pensó, mientras se ajustaba el uniforme que había comprado en el mercadillo con los últimos ahorros. Cuando finalmente encontró la verja de hierro negro con el discreto cartelito. «Familia Benítez», respiró hondo antes de pulsar el intercomunicador. El corazón le latía con fuerza, no solo por el paseo, sino por el miedo real a ser rechazada a primera vista, como ya había ocurrido en otras casas de gente importante. Fue una mujer de mediana edad quien abrió la puerta. Tenía el rostro cansado, profundas ojeras y el cabello recogido en un moño tan apretado como la expresión de sus ojos. «¿Eres Alma?», preguntó sin sonreír. «Sí, señora, soy Alma Duarte. La agencia me envió», respondió, quitándose la sencilla gorra que llevaba puesta y sosteniéndola con ambas manos frente a su cuerpo, casi como si se disculpara por existir. «Soy Teresa, la ama de llaves», se presentó, haciéndose a un lado lo suficiente para dejar entrar a Alma. «¡Pasá!». El vestíbulo la recibió con una elegante frialdad. El suelo era de mármol claro, tan pulido que reflejaba no solo la lámpara de araña de cristal que colgaba del alto techo, sino también el rostro asustado de Alma. Una amplia escalera conducía al segundo piso, dividiéndose en 2 salas. En las paredes, enormes pinturas con marcos dorados representaban paisajes europeos y serios retratos en blanco y negro. Todo olía a una limpieza exquisita, a flores frescas y a un ligero toque de un producto importado que Alma ni siquiera sabría nombrar. Apretó con fuerza la correa de su bolso de tela, sintiendo cómo le sudaban las manos.
Voy a ser directa, porque no tengo tiempo para vueltas, dice Teresa, cruzando o hall con pasos firmes, en cuanto facía sinal para que Alma a seguirse pelos corredores amplios. El patrón se llama Ricardo Benítez. Hace 2 meses perdió a su esposa en un choque en la ruta rumbo a San Bernardino. Desde entonces su hija dejó de comer. Alma casi tropezó. ¿Dejó de comer? ¿Cómo? Teresa dejó escapar un pesado suspiro, como si repitiera esa información por enésima vez. Literalmente. No prueba bocado. Toma un poco de agua cuando logramos que abra la boca. Pero comida, nada. Lleva 2 semanas así. Y antes ya venía comiendo casi nada. Está, buscó la palabra, desapareciendo delante de nuestros ojos. Atravesaron la sala principal, donde impecables sofás de cuero rodeaban una mesa de centro de cristal. Un enorme televisor de última generación ocupaba casi toda una pared. Todo estaba en su sitio. Parecía más una sala de lectura que un espacio donde alguien se sentara a vivir. Ya vinieron médicos de los más caros de Asunción, psicólogos infantiles, terapeutas de duelo, nutricionistas con licuados milagrosos y vitaminas importadas. Continuó Teresa, sem esconder o cansazo. Todos cobraron carísimo. Dijeron muchas palabras difíciles, y nada, la niña sigue sin comer. ¿Y el señor Ricardo? Preguntó Alma de voz baixa. Trabaja todo el día y cuando vuelve se encierra en el despacho con una botella de whisky y archivos que ni lee. No sabe qué hacer con su propia hija, y yo... Pela primeira vez. A voz dela vaciló un poco. Yo tampoco. Entraron en la cocina, una habitación espaciosa con una isla central de granito, una estufa industrial y electrodomésticos relucientes. Los estantes estaban ordenados con frascos etiquetados, y un enorme refrigerador estaba lleno de comida que rara vez se usaba. Tu trabajo será la limpieza general. Ayudarme con la cocina y con lo que se necesite, explicó Teresa, apoyando las manos en la bancada. Pero te voy a ahorrar energía. Nadie aquí ha logrado que Lucía coma. Ninguna, ni cocineras, ni niñeras, ni enfermeras. Todas se van frustradas, así que no te hagas ilusiones. Alma permaneció en silencio durante unos segundos, asimilando no solo las palabras, sino también el peso que conllevaban. Ella conocía el dolor de la pérdida. Había perdido a su esposo 5 años antes en un accidente de construcción, cuando cayó desde el 4º piso de una obra sin equipo de seguridad. Él sabía lo que era acostarse y levantarse con un agujero en el pecho. Pero yo nunca había oído hablar de un niño que simplemente dejara de funcionar, que se negara incluso al gesto más básico de comer. ¿Dónde está ahora?, preguntó en voz baja. Teresa se detuvo brevemente en medio del pasillo del piso superior por donde ya estaban subiendo. En su cuarto, siempre. No sale, no juega, no mira la tele. Solo se queda en una poltrona frente a la ventana, como si esperara que alguien volviera por la puerta del jardín. Alguien que ya no va a volver. Subieron las escaleras cubiertas con una gruesa alfombra color vino. Los escalones amortiguaban el ruido. Teresa caminaba con un andar mecánico, como si llevara años repitiendo la misma rutina. Se detuvo ante una puerta blanca con detalles dorados, donde una pequeña placa rosa decía Lucía en letra cursiva. Llamó 3 veces, suavemente, y empujó la puerta, sin esperar respuesta. La habitación parecía sacada directamente de un catálogo infantil. Paredes en rosa pastel con detalles blancos, una cama doble cubierta por un edredón mullido repleto de almohadas, estantes atestados de ositos de peluche, muñecas de porcelana y juegos de té en miniatura. Juguetes esparcidos por el suelo evocaban momentos de juego interrumpidos en un pasado que parecía muy lejano. Cerca del gran ventanal que daba a un jardín impecablemente cuidado, había un sillón de terciopelo rosa, y, acurrucada en él, estaba Lucía. 8 años, pero con el cuerpo de alguien mucho más joven. Su cabello castaño liso y apagado caía de forma desigual sobre sus delgados hombros. El pijama de algodón parecía demasiado grande para su cuerpo, como si perteneciera a otra niña.
Su piel era tan pálida que se le veían venas azuladas en las sienes. Sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras, estaban fijos en algún punto del exterior, mucho más allá de las flores moradas de jacaranda del jardín. «Lucía», llamó Teresa como una tentativa de dosura en la voz que sonaba más como protocolo. «Esta es Alma. Va a trabajar aquí en la casa y también va a ayudarte. Ningún movimiento, ningún parpadeo es perceptible, ni siquiera la más mínima contracción muscular». Alma entró 2 pasos en la habitación sintiendo una opresión aguda en el pecho. Aquel silencio denso, la completa ausencia de reacción, le recordó a sí misma en los primeros meses tras la muerte de su marido, cuando pasaba horas mirando fijamente la pared, sin oír a los vecinos llamarla, sin saborear lo poco que intentaba comer. Se agachó lentamente junto al sillón hasta quedar a la misma altura que el rostro de la niña. «Hola, Lucía», dijo con la voz más suave que encontró. «Soy Alma. Mucho gusto». El aire parecía no moverse. Lucía no la miró, ni parpadeó. No confirmó ni negó nada. Era como si la chica estuviera allí y al mismo tiempo muy lejos. Teresa dejó escapar un suspiro resignado e hizo un gesto con la cabeza para que Alma se marchara. En el pasillo cerró la puerta con cuidado, evitando hacer ruido. «¿Viste? Es así todo el tiempo», explicó cansada. «No habla, no responde, no come. Ya no sé qué más hacer». El resto de la mañana se hizo eterno. Teresa le mostró a Alma la enorme despensa, repleta de conservas, paquetes de pasta, arroz, harina, cartones de leche y galletas importadas. Le enseñó el comedor con una larga mesa de madera oscura, cubierta por una fina capa de polvo. Nadie había usado ese espacio desde el funeral de la esposa de Ricardo. Alma limpió los estantes, quitó el polvo de los marcos de los cuadros y organizó los paños de cocina. Mientras trabajaba no podía quitarme de la cabeza la imagen de la chica en el sillón, con la mirada perdida en el jardín. Hacia el mediodía, Teresa preparó una bandeja impecable: sopa cremosa de verduras frescas, tostadas doradas con mantequilla, un vaso de zumo de naranja natural y unas rodajas de papaya cortadas en forma de estrella. Lo colocó todo con cuidado. Puso una florecilla en un jarrón pequeño y subió las escaleras. Regresó 15 minutos después, llevando la bandeja intacta. Ni una cucharada, ni un sorbo de zumo. Nada, lo mismo de siempre, murmuró tirando la comida a la basura con gestos automáticos, como si repitiera esa rutina todos los días. Alma lavó los platos en silencio, sintiendo una creciente inquietud en su interior. Si fuera mi hijo, pensó, y se le hizo un nudo en la garganta. Ella nunca había podido quedarse embarazada. Había soñado con un hijo, elegido nombres, imaginado cumpleaños, pero su marido murió antes de que ningún plan pudiera concretarse. Y ahora, con ese hijo desvaneciéndose lentamente, una parte muy antigua y oculta de su corazón despertaba. La tarde descendió lentamente sobre Asunción, trayendo consigo un calor húmedo que se adhería a la piel. Teresa se marchó sobre las 3, llevando una lista de la compra y una bolsa grande. «Voy al súper. Vuelvo en 1 hora y media, más o menos. Quédate atenta por si el patrón llama», dijo, pegando las llaves del carro. «Sí, señora», respondió Alma. A medida que el sonido del motor se desvanecía calle abajo, un silencio envolvió la mansión de una manera casi física. Alma había terminado de fregar el suelo de la cocina, guardado los productos de limpieza en el armario debajo del fregadero, y estaba a punto de enjuagar la fregona en la bañera cuando oyó un ruido sordo que venía del piso de arriba. Uno golpe a seco, como si algo se hubiera caído. Dejó caer el paño aún enjabonado en el cubo y subió corriendo las escaleras, agarrándose al dobladillo de su uniforme para no tropezar. En el pasillo, vio la puerta del dormitorio de Lucía entreabierta, dejando entrar un resquicio de luz. Mi corazón se aceleró, empujó la puerta con cuidado y la escena que encontró le revolvió el estómago.
Lucía estaba arrodillada en el suelo frente a un alto armario de madera blanca. Sus rodillas desnudas tocaron el frío suelo y sus delgadas piernas temblaban visiblemente. La niña estiró los brazos hacia arriba, intentando alcanzar una caja guardada en el estante más alto. Sus dedos finos rozaron la madera, pero no lograron alcanzarla. Su frágil cuerpo se tambaleó, en cualquier momento podía desplomarse. ¡Ey, ey! Despacito, soltó Alma, entrando no cuarto de vagar. ¡Deja! Yo te ayudo, ¿sí? Lucía se giró de repente. Sus ojos, enormes en su rostro delgado, se abrieron con puro terror. Era la primera emoción clara que Alma veía en ese rostro. Miedo, miedo puro. La niña retrocedió levemente, como si la mera presencia de un adulto significara peligro. Alma alzó las manos, mostrando las palmas vacías, como si se rindiera. Tranquila, mi niña. No voy a quitarte nada. Te lo prometo. Solo quiero alcanzar esa caja para que no tengas que esforzarte tanto. Mira, yo soy más alta. Intentó sonreír de leve, sem aproximarse demasiado. Permaneció en silencio durante unos segundos, esperando. Lucía respiraba agitadamente, con los hombros subiendo y bajando. Su mirada iba de la mano de Alma a la caja, de la caja a su rostro. Se notaba una clara lucha interna. Finalmente las manos delgadas de la niña descendieron lentamente, como si renunciara un poco al control. Alma dio 2 pasos moderados hasta el armario. Extendió el brazo y sacó una caja de zapatos color beige, polvorienta en las esquinas. Volvió junto a la niña y la sostuvo con cuidado entre los dedos, como si fuera algo sagrado. «¿Esto es todo? ¿De verdad?», preguntó en voz casi susurrada. Lucía no dijo nada, pero sus ojos, aún muy abiertos, brillaron un instante. Abrazó la caja contra su pecho, como si fuera el tesoro más preciado del mundo, y se tambaleó de vuelta al sillón. Se sentó despacio, recogiendo las piernas bajo el cuerpo, sin apartar la vista del objeto. Alma no se movió hasta que estuvo segura de que la niña estaba firme. Luego se acercó un poco y se sentó en el suelo junto al sillón, manteniendo una distancia respetuosa. El frío del suelo le calaba hasta los huesos a través de la fina tela de los pantalones, pero ni siquiera lo notó. Lucía abrió suavemente la tapa de la caja. En su interior, decenas de fotografías, de todos los tamaños, algunas ligeramente amarillentas en los bordes, otras más recientes. En una foto, una mujer de cabello castaño claro y ondulado sonreía ampliamente a la cámara, abrazando a una joven Lucía con trenzas a orillas del río Paraguay. En otra, estaban en un parque rodeadas de árboles con palomitas de maíz en las manos. En una tercera, en el zoológico, haciendo muecas a un grupo de llamas. En otra, en la sala de la misma casa, armando un árbol de Navidad. Lucía sostenía cada fotografía como si estuviera hecha de cristal, mirando fijamente los detalles, como si quisiera tatuarse cada sombra, cada línea de expresión, cada mechón del cabello de la mujer en su cerebro. Los ojos, que habían estado secos durante tanto tiempo, comenzaron a brillar. Alma sintió un nudo en la garganta. Sabía, sin necesidad de que nadie se lo explicara, que aquella mujer era Paula, la madre que no volvería. Y sabía, por el temblor de sus pequeños dedos, que aquella caja era, para Lucía, una especie de última puerta que aún la conectaba con el pasado. Ella no dijo nada. Se quedó allí sentada, en el suelo, respirando junto a la niña. Había aprendido, a las malas, que a veces una presencia silenciosa valía más que 1000 consejos. Los minutos se prolongaban, volviéndose cada vez más intensos, hasta que, finalmente, una voz pequeña, ronca, casi olvidada, rompió el silencio. «Se ha ido», murmuró Lucía, sin apartar la vista de una foto en la que Paula la besaba en la mejilla. Alma la miró de reojo, lentamente, como si temiera ahuyentar aquel pequeño milagro. La niña estaba hablando. «Lo sé, mi amor», respondió ella,
con una ternura que brotaba de un lugar muy antiguo dentro de ella. Lucía apretó la foto aún más fuerte. «¿Y si cómo la voy a olvidar?», dice, nun fío de voz. «Cuando comía, a veces me reía, y por unos segundos no pensaba en ella. No quiero que pase eso otra vez. Si dejo de sentir este dolor, ella va a desaparecer». Las palabras hirieron a Alma en el pecho como lentas puñaladas. En ese momento comprendió que la lucha de la niña no era con la comida, sino con el miedo a que seguir viviendo significaba traicionar la memoria de su madre. Allí, en aquella habitación rosa de Asunción, con una llovizna que comenzaba a repiquetear contra los cristales de la ventana, Alma supo que su vida también estaba a punto de cambiar para siempre, y yo seguía sin tener ni idea de cuánto era. Lucía seguía mirando las fotos cuando el cielo de Asunción empezó a oscurecer de golpe. La lluvia que antes solo amenazaba, por fin se soltó sobre el barrio Carmelitas, golpeando los vidrios con gotas gordas que resbalaban en caminos impredecibles. El som suave da chuva encheu o cuarto como un fundo musical triste. Alma respiró hondo. Sabía que tenía que elegir bien sus palabras. Aquella niña, en silencio tanto tiempo, había dejado escapar una frase entera. Era como si alguém tivesse aberto uma fresta en uma porta emperrada. Se forzasse demais, podía quebrar tudo de novo. «Lucía», dijo despacio, «¿puedo contarte algo de mí?». La niña no respondió con palabras, pero sus pestañas se movieron apenas. Para Alma, eso ya era un sí. «Yo también perdí a alguien que quería mucho», continuó, con la mirada puesta en una foto cualquiera, sin invadir los ojos de la niña. «Mi esposo era albañil, trabajaba en construcción. Un día fue a la obra y ya no volvió». El silencio se densificó. Lucía bajó los ojos hacia sus propias manos, como si esa confesión hubiera tocado un lugar que ella conocía bien. «Al principio», siguió Alma, «me daba miedo reír. De verdad, sentía que si sonreía aunque fuera un poco, estaba traicionando. Como si dijera, ya estoy bien, ya no te necesito». Y yo sí lo necesitaba. Lo necesitaba muchísimo. La niña apretó una fotografía entre los dedos. Era una imagen de Paula levantando a Lucía en el aire en medio del jardín, las dos riendo con la boca tan abierta que hasta se veían las muelas. «Me daba miedo comer algo rico», admitió Alma, con un hilito de voz. «Un pedazo de chocotorta, una empanada calientita, un guiso sabroso. Sentía que si lo disfrutaba, entonces el mundo seguiría sin él». Y yo no quería que el mundo siguiera. La lluvia golpeó más fuerte los vidrios, como si quisiera subrayar cada frase. Lucía respiró profundo. Una vez, 2 veces. La poltrona crujió levemente bajo su peso mínimo. «¿Y qué pasó?», susurró al fin, sin levantar la vista. La pregunta cayó sobre el pecho de Alma como un discreto milagro. La voz de esa niña sonaba áspera, poco usada, mas estaba allí. «Pasó el tiempo», dijo Alma, «y me di cuenta de algo, de que él no hubiera querido verme flaca de tristeza, ni con la mirada perdida. Él hubiera querido verme viva, no feliz todo el tiempo, porque eso no existe, pero sí viva, comiendo, riendo de vez en cuando, trabajando, ayudando a otros. Porque cuando uno ama de verdad, no quiere que la persona que se queda se muera en vida». Lucía tragó saliva con dificultad. «Si como, la voy a olvidar», repitió, como si necesitara reafirmar aquel medio. «Cuando tomo agua, por un ratito, el dolor baja. Si como, quizá un día ya no me duela, y no quiero que eso pase». Alma se acercó apenas un poquito más, lo suficiente para poder tocar con delicadeza el respaldo de la poltrona. «El dolor va a cambiar, Lucía, eso es seguro. No hoy, ni mañana, ni en un mes, pero poco a poco va a dejar de ser una piedra enorme encima de tu pecho y se va a convertir en algo distinto. Pero eso no significa que vas a olvidarla». Se llevó la mano al propio pecho. «Mira, yo no olvidé a mi esposo. Han pasado años, a veces todavía lloro.
A veces sueño con él, pero también puedo reír, comer una sopa caliente, mirar una película y sentir bonito. Y él sigue aquí, conmigo. Golpeó suavemente su pecho. Aquí adentro. Lucía apretó la caja de fotos contra sí. Yo no quiero que deje de doler, admitió, las lágrimas acumulándose en sus ojos grandes. Porque si deja de doler, es como si ella no hubiera existido. Alma negó con la cabeza, despacio. No, mi niña. Que deje de doler tanto no borra lo que ustedes vivieron. Lo que borra el recuerdo es encerrarlo y no hablar nunca más de eso. Es hacer de cuenta que ella no existió. Pero tú tienes todas estas fotos, tienes historias, tienes momentos, tienes olores, canciones, chistes. Tu mamá fue real. Y va a seguir siendo real aunque tú comas, rías y sigas viviendo. Lucía respiró entrecortado. 2 lágrimas gordas escaparon al fin, corriendo por sus mejillas pálidas. Alma sintió un impulso instintivo y estiró la mano levemente. ¿Puedo darte un abrazo? Solo si tú quieres. La niña dudó. Por casi 1 minuto completo, el cuarto se llenó solo con el sonido de la lluvia y la respiración de ambas. Entonces, como si algo dentro de él accediera, Lucía dejó la caja a un lado y se inclinó lentamente hacia Alma. Alma la envolvió con cuidado, como si sostuviera un pajarito lastimado. El cuerpo de la niña era tan ligero que casi no pesaba. Y sin embargo, temía como si estuviera cargando toneladas de miedo y saudade. Lucía lloró. Lloró desconsoladamente, con sollozos que le sacudían el pecho. Lloró durante 2 meses, presa del dolor reprimido, la ira, la confusión y la sensación de abandono. Empapó el hombro del uniforme de Alma hasta dejarlo completamente callado. Está bien, mi niña. Llora todo lo que necesites, susurraba Alma, acariciando las costillas marcadas por debajo del pijama. Aquí no tienes que ser fuerte. Aquí puedes ser solo niña. Largos minutos transcurrieron así, quizás media hora, quizás más. Cuando, por fin, cesaron los sollozos, Lucía se apartó un poco, secándose la cara con el dorso de la mano. «Tengo miedo de comer», confesó con la voz quebrada. Alma pensó rápido. Sabía que aquel momento era delicado. Si presionaba demasiado, la niña podía cerrarse de nuevo. «¿Y si hacemos un trato?», propuso suave. «No te voy a pedir que comas un plato entero, ni medio plato, ni siquiera un cuarto. Solo una cucharadita, una nada más. Hoy. Y mañana, no sé. Mañana tú decides, pero hoy, una cucharadita chiquita. Y a cambio, yo vengo, y tú me cuentas una historia con tu mamá. La que tú quieras, las que quieras, las veces que quieras». Los ojos de Lucía se perdieron un momento en la ventana. La lluvia empezaba a aflojar, dejando las hojas de los árboles brillando de húmedas. «¿Y si no puedo?», preguntó. «Entonces no pasa nada. No te voy a regañar, no me voy a enojar. Vas a seguir siendo importante para mí lo mismo», respondió Alma sin dudar. «Pero podríamos intentar, ¿te parece?». Hubo otro silencio largo. Lucía miró la caja de fotos, luego sus manos, luego a Alma. Finalmente asintió con la cabeza, casi imperceptible. «Una cucharadita», murmuró. El corazón de Alma dio un salto. Se levantó despacio como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo, y bajó a la cocina con pasos rápidos pero silenciosos. En la cocina, el olor a sopa tirada en el basurero todavía flotaba en el aire. Alma abrió la heladera y encontró un caldo de pollo que Teresa había guardado en un refractario de vidrio. Lo calentó en una ollita pequeña, agregando unas gotas de limón y un poco de cilantro picado, recordando cómo, en su niñez, su abuela en Luque preparaba algo parecido cuando ella enfermaba. Sirvió una porción mínima en una tacita de porcelana blanca, tan pequeña que parecía de juguete, y subió respirando fundo. Lucía estaba donde la había dejado, sentada en la poltrona, con los ojos todavía enrojecidos. Alma colocó la tacita sobre la mesita, junto con una cucharita. «Te dije que solo iba a ser poquito, ¿verdad?», recordó, sonriendo suave. «Ahí está». La niña
Miró la sopa como si fuera un animal peligroso. Sus manos empezaron a temblar de nuevo sobre su regazo. Alma no se acercó más. Se sentó en el piso, frente a ella, apoyando la espalda en la pared. «No hay prisa», dijo. «La sopa no se va a ir a ningún lado». Pasaron varios minutos. El reloj de pared del pasillo marcó las 4:15. La lluvia se convirtió en llovizna fina. En la calle se escuchaba de vez en cuando el motor de un auto pasando sobre charcos. Al final, Lucía estiró la mano hacia la cucharita. Los dedos delgados la cerraron con fuerza, casi blancas nosotros 2 dedos. Tomó una porción mínima de caldo. Las manos le temblaban tanto que algunas gotas se derramaron de vuelta en la taza. Alma contuvo la respiración. Lucía acercó la cucharita a la boca. Por un segundo eterno parecía que iba a desistir. Cerró los ojos con fuerza, como quien salta de un precipicio, y por fin dejó que el caldo entrara en su boca. Lo mantuvo ahí, inmóvil, como si no supiera qué hacer. Luego tragó con enorme esfuerzo. La garganta se movió de forma dolorosa. Pasaron 2, 3, 5 segundos. Alma sentía el corazón golpeando en sus propias costillas. Lucía no vomitó, no tosió, no se desmayó. Sus hombros relajaran apenas un pouquiño. Abrió los ojos, sorprendida. «Pude», susurró. Alma, con los ojos llenos de lágrimas. «Claro que pudiste. Eres más fuerte de lo que crees». Lucía miró la cuchara como si la viera por primera vez. Dio otra cucharadita, esta vez un poco menos temblorosa. Tragó. El cuerpo todavía se encogía de miedo, pero el mundo no se había acabado. Paula no había desaparecido de repente. Las fotos seguían en la caja. El dolor seguía ahí. Pero ahora había otra cosa junto con el dolor. 1 milímetro de esperanza. Cuando la tacita quedó a la mitad, Lucía dejó la cucharita a un lado. «Ya», dijo, «no quiero más». «Está bien», aceptó Alma de inmediato. «Lo hiciste increíble, de verdad». Se quedó un momento sentada frente a ella, sin apurarla, sin llenarla de elogios exagerados. Solo dejó que el momento respirara. Fue entonces cuando escuchó la puerta principal abrirse, no la embaixo, y o som de bolsas de supermercado chocando una a otra. «Teresa, de volta. Voy a bajar un ratito», avisó Alma. «Si quieres, puedo traer algo para que me cuentes una historia de tu mamá después». Lucía no respondió, pero sus ojos ya no eran pozos completamente vacíos. Había algo nuevo allí, algo pequeño, frágil, pero vivo. Teresa casi dejó caer una bolsa cuando entró a la cocina y vio la tacita en la bandeja, fuera de lugar. «¿Y esto?», preguntó confusa mirando el resto de caldo. «Yo tiré la sopa del mediodía». Alma secaba algunos platos, tratando de no sonar demasiado eufórica. «Calenté un poco del caldo de pollo que había en la heladera». Lucía comió unas cucharaditas. La bolsa de verduras casi se resbaló de las manos de Teresa. «¿Cómo que comió?», susurró. «Poquito, pero sí, se la tomó. No fue mucho, pero...». Teresa dejó sus bolsas en el suelo, se llevó la mano al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que intentó disimular. «Dios santo», murmuró. 2 semanas enteras sin comer, y ahora miró a Alma con una mezcla de incredulidad y gratitud que no sabía cómo expresar. «¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste?». Alma se encogió de hombros, humilde. «Solo la escuché. Le dejé hablar de su mamá sin cambiar de tema, sin decir «ya pasó». Y luego le pedí que intentara una cucharadita nada más». Teresa respiró hondo, como si volviera a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. «Cuando el señor Ricardo se entere», no terminó la frase, porque en ese mismo instante la puerta del despacho se abrió y Ricardo apareció en el umbral de la cocina. Había llegado más temprano que de costumbre, la corbata medio aflojada, el saco en la mano, el cabello negro desordenado, el rostro cansado. Trazaba claramente o mapa de noches mal dormidas. Sus ojos, siempre tan duros en la oficina, ahora estaban rojos, como si no supieran si llorar o seguir fingiendo que no sentían nada. «¿Qué tengo que enterarme?»,
preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Teresa y Alma se miraron por un segundo. Fue Teresa quien dio el paso. La niña, Lucía, empezó. Comió un poco. El tiempo pareció detenerse. Ricardo parpadeó, sin comprender. ¿Cómo que comió? La voz le salió áspera, como si tuviera una gravilla en la garganta. Alma limpió las manos en un trapo y se giró hacia él, encontrando con una mirada que mezclaba miedo, culpa y una esperanza que el hombre no se atrevía a admitir. Le preparé un poco de caldo de pollo. Se tomó algunas cucharaditas, explicó. No fue mucho, pero fue algo. Ricardo soltó el saco, que cayó sobre una silla. Se llevó las manos a la cara apretando los ojos, como si el cuerpo no supiera cómo procesar esa información. Cuando las bajó, había lágrimas brillando allí. ¿Dónde está?, preguntó casi en un susurro. En su cuarto, respondió Teresa. Pero creo que ahora está cansada. Lloró mucho. Ricardo dudó un segundo. Durante semanas, subir esas escaleras había sido una especie de tortura para él. Cada vez que se acercaba a la habitación de Lucía, veía a Paula en cada detalle, en las muñecas que había elegido, en las cortinas que habían sido tema de conversación, en los cojines que ella misma había comprado en un centro comercial de Ciudad del Este. Era más fácil encerrarse en su despacho con una botella, pero aquel día sus pies se movieron solos. Subió los escalones de 2 en 2, con el corazón martillando en el pecho. Alma lo siguió con la mirada desde abajo. No sabía qué iba a pasar, solo sabía que algo, definitivamente, había empezado a cambiar. En la habitación, Lucía estaba tumbada en la cama, abrazando un osito de peluche viejo y desgastado. Tenía los ojos cerrados y el rostro aún húmedo por las lágrimas. Respiraba despacio, pero con un ligero rubor en las mejillas. Ricardo entró en silencio, con miedo de quebrar aquel frágil descanso. Se sentó en la orilla de la cama, sin atreverse a tocarla al principio. Luego, venciendo una barrera invisible, estiró la mano y apartó un mechón de cabello de la frente de la niña. Sintió un punzante sentimiento de culpa. Durante 2 meses había estado tan hundido en su propio dolor que no había visto de verdad a su hija. No había visto cómo se iba apagando, cómo sus mejillas se hundían, cómo su pijama colgaba de su cuerpo. La había mirado, pero no la había visto. «Mi pequeña», susurró, la voz quebrándose. «Lo siento tanto». Lucía no despertó, pero su respiración se mantuvo tranquila, como si por fin el cuerpo tuviera un poquito de energía para descansar de verdad. Ricardo se quedó ahí varios minutos, en silencio, con la mano posada sobre la frazada. Abajo, en la cocina, Alma miró por la ventana cómo la lluvia cesaba del todo y un rayo tímido de sol paraguayo empezaba a abrirse paso entre las nubes. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía claro. Ese día, en esa casa de carmelitas, no solo una niña había dado su primera cucharada después de 2 semanas, también un padre había dado su primer paso, pequeño, torpe, pero real, de regreso hacia la hija de la que había estado huyendo. Y Alma aún no sabía que poco a poco también ella iba a encontrar allí algo que nunca imaginó. Un lugar donde, quizá, por primera vez en mucho tiempo, podría sentirse verdaderamente en casa. La mañana siguiente amaneció con un sol tibio sobre Asunción. Las calles del barrio Carmelitas brillaban todavía húmedas por la lluvia de la noche anterior, y el aire tenía ese olor limpio de tierra mojada que suele durar apenas unas horas antes de que el calor paraguayo vuelva a apretar. Dentro de la casa Benítez, sin embargo, el ambiente era distinto. Algo sutil había cambiado. No era ruido, no era movimiento, era aire. Como si el peso que antes abrumaba cada habitación hubiera disminuido medio gramo, lo justo para respirar mejor. Alma despertó temprano, como siempre. Acomodó el uniforme simples, amarrou o cabelo en un coque baixo e desceu para a cociña. Fervió agua para un mate cocido y luego se puso a preparar el desayuno de la casa. Pan casero tostado,
huevos revueltos suaves y un poco de fruta fresca cortada. Mientras cortaba las rodajas de banana, escuchó pasos en la escalera, pasos lentos, suaves. Pasos de quien hace semanas no salía de su cuarto. Lucía apareció en la puerta de la cocina. Alma se quedó inmóvil. La niña estaba de pie, agarrada al marco de la puerta con dedos delgados, como si temiera que el suelo se moviera bajo sus pies. Llevaba el mismo pijama rosa, pero estaba bastante desgastado. Su cabello, antes enredado, estaba un poco más peinado. Quizás un intento tímido, quizás pura coincidencia. Y su expresión ya no era un vacío existencial. «Buenos días», murmuró la niña. Alma sintió una sacudida en el pecho, un simple saludo, 2 palabras, pronunciadas con la voz más grave del mundo. Mas «buenos días» era un milagro. «Buenos días, mi amor», respondió con una sonrisa suave. «¿Dormiste bien?» Lucía se encogió de hombros, como si no quisiera admitir que fuera cierto. Señaló la mesita. «¿Puedo sentarme ahí?» La pregunta fue tan inesperada que Alma tardó medio segundo en reaccionar. «Claro que sí», aseguró. «Vení, Lucía», con cuidado. Se acercó arrastrando los pies, con pasos lentos pero decididos. Se subió a la silla, con los brazos delgados temblando ligeramente, y apoyó los codos en la mesa. Miró fijamente el frutero, como si se enfrentara a algo demasiado complicado. «¿Querés un té?», preguntó Alma, sin presionar. Lucía meneó la cabeza. «¿Un poco de agua?», asintió. «¿Con hielo o sin?» «Sin», susurró. Alma vertió el agua del vaso con cuidado, como si servir agua fuera una ceremonia sagrada. Lucía tomó un sorbito minúsculo, devolvió el vaso con extremo cuidado, como si fuese de cristal fino. «¿Tu papá ya despertó?», preguntó Alma, apenas para conversar. Lucía bajó la mirada. «No sé». Alma asintió simplemente, consciente de que hablar de Ricardo seguía siendo un tema delicado. Pero allí estaba, sentada en una cocina bien iluminada, bebiendo agua. Algo tan básico, pero que hasta ayer le había parecido imposible. Aquello era un comienzo. Ricardo despertó 1 hora después. La barba por hacer, los ojos hinchados, la camisa de dormir arrugada. Se había quedado dormido en una silla junto a la cama de Lucía, como si tuviera miedo de alejarse. Cuando bajó las escaleras, se detuvo a mitad de camino, al ver la escena a través de la puerta de la cocina. Lucía sentada a la mesa, Lucía con un vaso de agua, Lucía viva. El hombre tragó saliva con dificultad. Alma notó su presencia e hizo un pequeño gesto con la cabeza como diciendo, «Tranquila». Ricardo respiró hondo y entró en la cocina. «Buen día», dijo, hesitante. Lucía no respondió de inmediato. Jugaba nerviosamente con sus dedos, inquieta. Por un segundo, Alma pensó que la niña iba a correr de vuelta a su habitación. Pero entonces, con la voz de alguien que está aprendiendo a hablar de nuevo, «Buen día, papá». Ricardo casi se derrumbó allí mismo. Quería correr hacia ella, abrazarla, llorar, decirle todo lo que no le había dicho en 2 meses, pero se contuvo. Alma vio su esfuerzo, vio su lucha interna por no asustar a la niña con un gesto demasiado grandilocuente. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó, señalando la silla que tenía al lado. Lucía reflexionó durante 2 largos segundos y finalmente asintió. Cuando Ricardo se sentó, Alma se le acercó con delicadeza. «Voy a preparar un poco de caldo, ¿sí? Solo por si Lucía quiere olerlo, nada más». La chica la miró rápida y discretamente, como si entendiera que era una invitación sin ninguna presión. Alma puso a calentar el caldo, un sobrante que había guardado, y el aroma del pollo con limón y cebolletas empezó a llenar el aire. Lucía respiró hondo. Parecía estar recordando el momento del día anterior. Cuando Alma colocó la pequeña tacita delante de ella, la niña simplemente se quedó mirando. «No tenés que comer nada», dijo Alma. Se adelantó. «Solo lo traje para que esté ahí, no más». Lucía se quedó mirando fijamente, y así siguió siendo, y así siguió siendo.
El momento no se trataba de comer, sino de ser capaz de existir sin miedo ante la comida. Ricardo lo observó todo con los ojos llorosos, y entonces, rompiendo un silencio demasiado frágil, «Mi mamá cantaba», murmuró Lucía, casi inaudible. Cuando hacía sopa, Alma sintió un poderoso escalofrío recorrerle la columna vertebral. Ricardo también. Lucía continuó. Cantaba una canción en guaraní, que yo no me acuerdo bien. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. «¿Podés cantar?», dijo Alma. Lucía lo negó tímidamente. «No me acuerdo la letra», dijo. «Solo una parte». Ricardo puso su mano sobre la de ella en la mesa, no para tocarla, sino para demostrar que estaba allí. Y entonces, en un susurro entrecortado, Lucía entonó. «Ese soy yo, ese Rojaihu». Su voz era un susurro, pero al fin y al cabo era música. Ricardo cerró los ojos. Era la canción que Paula solía cantar siempre que cocinaba. Una canción sencilla y antigua que hablaba del amor de una madre. Alma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las disimuló limpiando la encimera. Lucía, avergonzada, cerró los ojos con fuerza y se tapó la boca con las manos, pensando que había hecho algo mal. «Mi amor», dijo Alma, ajoelhándose frente a ella. «Eso fue hermoso. Tu mamá estaría orgullosa». Ricardo asentía, sin voz, y así comenzaron los pequeños milagros del día. Lucía no se comió el caldo en ese momento, sino que lo dejó allí sobre la mesa, cerca de ella. Habló por primera vez de algunos detalles del viaje que había hecho con su madre el verano anterior. Una visita al lago Ipacaraí, donde Paula la había dejado mojarse hasta la cintura, incluso sin ropa extra. Soltó una risita rápida, tan baja que sonó como un chasquido, al recordar una llama del zoológico que le había escupido en el pelo. Ricardo escuchó cada palabra como si hubiera encontrado oro escondido. Toda la casa parecía respirar de otra manera. Teresa se dio cuenta de todo cuando regresó de la lavandería. «El ambiente es diferente», dijo en voz baja, cruzando el pasillo. «Sí», respondió Alma, colocando toallas limpias en el armario. «Y va a seguir cambiando». Teresa se detuvo y la miró a los ojos. «Es gracias a ti», dijo con convicción. «Tú lo hiciste posible». Alma negó con la cabeza completamente. «No hice magia, solo no dejé que estuviera sola». Teresa suspiró, emocionada. «Bueno, a veces eso ya es magia». Por la tarde, Alma subió a la habitación de Lucía para recoger algunos juguetes que estaban esparcidos. Encontró a la niña sentada en la alfombra, con la caja de fotos abierta y una expresión distinta, la de alguien que empieza a reconstruirse. «¿Querés que te ayude a ordenarlas?», preguntó Alma. Lucía reflexionó un momento. «¿Puedo contarte otra historia?», murmuró. Alma sintió que su corazón se derretía. «Claro que sí, mi cielo, todas las que quieras». Y Lucía lo contó. Relató la vez que Paula intentó hacer chipa casera, un tipo de pan de queso brasileño, y se quemó la mano. Relató la noche que durmieron en el balcón porque se había ido la luz, y el calor era insoportable. Habló del vestido azul que llevó en su 6º cumpleaños. Cada historia era un pequeño ladrillo en la reconstrucción de la niña que había desaparecido. En medio de uno de esos recuerdos, Lucía se detuvo, miró a Alma y dijo: «Cuando vos hablás, el dolor es menos». Alma se llevó una mano al pecho, demasiado emocionada para responder. Al atardecer, cuando el sol se ponía tras los edificios de Asunción, Lucía se sintió cansada. Alma la ayudó a recostarse en la cama, ajustó el edredón y se sentó un momento a su lado. «Gracias», murmuró la niña, casi dormida. «¿Por qué?», preguntó Alma, acariciando su cabello. «Por verme». Esas fueron las palabras más fuertes que Alma había recibido en toda su vida. Ricardo apareció en silencio en la puerta. Alma se puso de pie. Los dos caminaron hasta el pasillo. Ricardo respiró hondo. «No sé cómo agradecerte», dijo él a voz baja, profundamente sincera. «No sé cómo volver a ser el padre que ella necesita, pero voy a intentarlo».
Alma le puso una mano en el brazo en un gesto espontáneo. «Un paso por vez, hoy ya diste uno». Ella lo vio. Ricardo asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. «¿Crees que mañana pueda comer un poquito más?» Alma sonrió. «Si ella quiere. Y si no quiere, vamos a estar igual. Lo importante es que volvió a hablar, volvió a cantar. Está volviendo». Ricardo cerró los ojos un instante, absorbiéndolo como quien recibe agua después de mucho tiempo en el desierto. «Gracias, Alma. De verdad». Desvió la mirada tímidamente. «Solo estoy acompañando. Nada más». Ricardo dio un pequeño paso hacia ella, involuntario, pero Alma se dio cuenta, y también dio un paso atrás, un paso suave, casi imperceptible. No era el momento adecuado. Aún no. Al caer la noche y reinar el silencio en la casa, Alma salió al jardín. El olor a tierra húmeda aún era intenso. Respiró hondo y alzó la vista hacia el cielo oscuro entre las copas de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Quizás, solo quizás, también estaba comenzando a volver a la vida. Y en la habitación del segundo piso, durmiendo por primera vez sin pesadillas, estaba Lucía, la niña que, con una sola cucharada, había comenzado a cambiar el destino de toda aquella casa. Los días siguientes trajeron un aire completamente nuevo para la casa Benítez. Era casi imperceptible para un extraño, pero para quienes vivían allí, la diferencia era profunda. Antes, cada habitación parecía cubierta por una neblina invisible, un luto silencioso que pesaba en cada canto. Agora, porén, había pequenos sinais de vida brotando donde antes había apenas sombra. Lucía, aunque todavía frágil, caminaba más por la casa. De vez en cuando se asomaba a la ventana del pasillo. A veces se sentaba un ratito en la sala. No hablaba mucho, pero ya no era un fantasma. Era una niña intentando volver a existir. Una mañana de sábado, Ricardo decidió hacer algo que llevaba meses posponiendo: limpiar el cuarto de Paula. El cuarto permanecía cerrado desde el accidente. Nadie entraba. Ni Alma, es Teresa, ni él mismo. Era como un mausoleo, un monumento a lo que ya no existe. Pero algo aquella semana, quizás la voz tímida de Lucía, quizás el olor a sopa caliente, quizás la pequeña sonrisa que finalmente apareció en el rostro de su hija, le dio el valor suficiente para girar el pomo de la puerta. Alma lo observó desde el pasillo, con un trapo en la mano. Ricardo suspiró, miró a la puerta un largo rato, y entró. El olor lo golpeó primero. Un perfume dulce y familiar, el aroma de la crema corporal de lavanda de Paula, aún presente en el aire. Ropa colgada en el armario. Sobre la mesa, una taza que había dejado medio vacía aquella fatídica mañana. El libro que estaba leyendo, abierto en la página 143. Una pulsera sobre la cómoda. Ricardo se llevó la mano a la cara. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. Alma entró despacio, sin decir nada, apenas para acompañarlo. Simplemente permaneció allí, presente, pero sin entrometerse. Ricardo apoyó ambas manos sobre la cómoda y respiró hondo varias veces, como si intentara no hundirse de nuevo en ese abismo. «No pude entrar acá. Desde aquel día», confesó, con la voz rasgada. «No podía. Sentía que, si guardaba sus cosas, la iba a borrar de mi vida». Alma se acercó un poco más. «Guardar no es olvidar, Ricardo», dijo suavemente. «Es cuidar, es honrar, es dejar que la vida dé un paso adelante, sin empujar el pasado a un pozo». Ricardo asintió, pero no tenía fuerzas para hablar. Preguntó Alma. Él asintió, como un niño perdido. Los dos comenzaron a ordenar el cuarto en silencio. Doblaron la ropa, almacenaban perfumes, apartaron recuerdos para Lucía. Ricardo lloró en silencio varias veces, pero no huyó. Y ese acto simple, guardar lo que quedaba de Paula, fue el primer gesto de aceptar que, a pesar de Ador, la vida necesitaba continuar. Al mediodía, Alma preparó un guiso de pollo suave, perfumado con cebolla y hojas de laurel. Lucía bajó a la cocina, atraída pelocheiro. «Hola, mi amor», dijo Alma sonriendo. «Estoy haciendo algo rico. ¿Querés sentarte?»
Lucía se sentó en la mesita de la cocina sin precisar invitación. Alma le sirvió una porción muy pequeña. La niña miró el plato, respiró hondo y tomó una cucharadita, luego otra y otra. Ricardo llegó justo en ese momento. Se detuvo en seco, como si hubiera visto un milagro acontecer antes de sus ojos. «Está comiendo», susurró, colocando la mano sobre el pecho. Alma sonrió, despacio. «Pero sí, lo está haciendo». Lucía simplemente alzó la vista y, por primera vez, le dedicó a su padre una tímida sonrisa. Ricardo casi lloró allí mismo. Por la tarde sucedió algo aún más importante. Lucía entró en la habitación con una foto de su madre en la mano. Se sentó en el sofá junto a su padre. Ricardo se quedó paralizado. No había estado tan cerca desde la muerte de Paula. «Papá», murmuró con voz pequeña. «¿Podés contarme cómo se conocieron?» Ricardo piscó varias veces, perdido entre sorpresa y emoción. «Por supuesto que sí», respondió tratando de no temblar, y comenzó a contar que Paula había tropezado con él en un café de Villamorra, que derramó café caliente en su camisa, que se disculpó 100 veces, que lo invitó a otro café para compensar, que terminaron hablando 3 horas seguidas. Lucía escuchaba atentamente, como si escuchara historias de un cuento de hadas. En un momento dado, soltó una risita suave, y el sonido de esa risa, la primera en meses, no tenía precio. Ricardo sintió que todo su corazón volvía a calentarse. Los días siguientes fueron aún más reveladores. Lucía empezó a caminar por el jardín, aunque fuera despacio, tomar mate cocido con Alma por las mañanas, ayudar a regar las plantas, mirar un poquito de televisión, hablar frases cortas, preguntar por cosas de Paula. Era como si la niña volviera a la vida por capas, una a la vez. Ricardo lo observaba todo con devoción, y cada día más notaba algo. Alma no solo ayudaba a Lucía, Alma también lo ayudaba a él. Una tarde, mientras Lucía descansaba, Ricardo encontró a Alma lavando verduras en el fregadero. «Alma», llamó, con una voz suave. «¿Podemos hablar un minuto?» Se secó las manos y se volvió hacia él, con esa calma que le era tan natural. «Por supuesto». Ricardo respiró fundo. «No sé cómo decir esto sin sonar débil. La debilidad no existe», interrumpió Alma suavemente. «Solo existe dolor. Y el dolor no te hace menos hombre». Ricardo se quedó sin palabras por un momento. Sintió que su pecho se ablandaba. Era raro que alguien te entendiera tan rápido. «Desde que llegaste», continuó, «la casa, yo, mi hija, todo cambió. No sé cómo lo hiciste. Ningún médico, ninguna niñera, ningún especialista pudo, pero vos sí». Alma desvió la mirada con cierta incomodidad. «Yo no soy nada especial, Ricardo. Solo escuché a la niña. Eso es todo». «No», insistió él. «Vos hiciste más que eso. Vos la viste, vos la entendiste, vos entraste donde nadie más pudo entrar». Alma esbozó una triste sonrisa. «Quizá porque yo también vengo de un lugar roto. Cuando uno conoce la oscuridad, sabe cómo caminar en ella sin asustarse». Ricardo la miró en silencio, y entonces, sin pensarlo, soltó de repente: «Me da miedo que un día te vayas». Alma sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada. «No pensé en irme», respondió, honesta. «No todavía». Ricardo respiró como si estuviera a punto de decir algo más, algo que llevaba días sintiendo, algo que tenía que ver con el modo en que miraba a Alma cuando ella no se daba cuenta, con el modo en que su voz lo calmaba, con la forma en que, por primera vez en meses, él dormía sin pesadillas. Pero antes de que hablara, Lucía apareció en la puerta. «Alma, ¿podés venir?», preguntó tímida. «Quiero contarte algo de mamá». Alma sonrió, tocó ligeramente el brazo de Ricardo y caminó con ella. Ricardo los observó subir las escaleras, un adulto y un niño, dejando atrás el dolor juntos, y algo dentro de él se quebró, pero para bien, porque entendió por primera vez que ya no estaba completamente solo. Y entonces llegó el día de la gran revelación. Era una tarde tranquila. Lucía, después de semanas, finalmente pidió irse de la casa.
Quería ir al parque de la esquina, el mismo al que solía ir con mi madre. Alma y Ricardo se la llevaron. Lucía caminaba despacio de la mano de Alma, mientras Ricardo llevaba una pequeña cesta con fruta y agua. Cuando llegaron al parque, la niña corrió hacia un banco específico, un banco de madera cerca de un enorme árbol de jacaranda. Se sentó allí y colocó una foto de su madre en el banco junto a él. «Acá», murmuró, «acá me enseñó a andar en bicicleta». Ricardo se arrodilló junto a ella. «¿Querés que te cuente cómo aprendiste?» Lucía asintió, y él comenzó a contar la historia. Pero a mitad, su voz se quebró. «Paula, estaba tan orgullosa de vos», susurró. «Siempre decía que eras valiente. Incluso cuando te caíste y raspaste las rodillas, vos te levantaste llorando, sí, pero volviste a subirte a la bici». Lucía lo miró con los ojos húmedos. «Yo no soy valiente ahora», susurró. Ricardo le agarró las manos. «Sí lo sos. Lucía, mi amor, vos estás haciendo lo más valiente del mundo. Volver a vivir después de perder a alguien que amás. Eso es valentía pura». La niña lloró pura. Esta vez lloró de una manera diferente. No fue desesperación, fue un alivio. Alma se acercó, se sentó junto a ellos dos y abrió los brazos. Lucía fue directamente a verla. Ricardo también puso una mano en la espalda de su hija y los tres permanecieron allí abrazados bajo la sombra del árbol de jacaranda. En ese abrazo, en ese momento, definitivamente algo ha cambiado. Lucía finalmente superó su dolor. Finalmente, Ricardo permitió que alguien más entrara en ese espacio de dolor. Y Alma se dio cuenta de que estaba sanando y siendo sanada al mismo tiempo. De regreso a casa, el sol se ponía, tiñendo Asunción de otro intenso y apreciado color naranja. Lucía caminaba de la mano de Alma y, al otro lado, de la mano de su padre. Parecían una familia, una nueva familia, reconstruida a partir de los pedazos rotos. Ricardo miró a Alma por encima de la cabeza de su hija. Intercambiaron una sonrisa llena de significado, una sonrisa que lo decía todo sin palabras. A partir de ahora, todo será diferente. Y Alma supo, en ese momento, que estaba a punto de enfrentarse a algo aún mayor, algo que cambiaría no solo la vida de Lucía, sino también la suya y la de Ricardo. Un mes después del día en que Lucía volvió al parque por primera vez, la casa Benítez se había convertido en un lugar completamente diferente. Donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora se oían pasos ligeros, risas tímidas y una suave música que provenía de la cocina mientras Alma preparaba el desayuno. Donde antes se desechaban platos intactos, ahora pequeñas porciones desaparecían lentamente, mientras Lucía, con cautela pero sin temor, probaba los sabores. Donde antes había un padre que se escondía, ahora había un hombre que bajaba temprano para ver a su hija comer hasta la última cucharada. Y donde antes había soledad, ahora había compañía. Una mañana de domingo, el sol se filtraba a través de las cortinas del salón con un cálido resplandor, haciendo brillar el mármol. Lucía estaba sentada en la alfombra con un cuaderno de bocetos abierto, dibujando pajaritos, árboles y una figura femenina de cabello ondulado. Alma entró con una bandeja de fruta cortada. «¿Querés un poco de papaya, mi amor?» «Sí», respondió Lucía con un sonidito tímido, pero con sonrisa verdadera. Ricardo entró unos segundos después, descalzo, con el pelo aún revuelto. Llevaba consigo una taza de café y una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. «¿Qué dibujas?», preguntó, acercándose. Lucía inclinó la hoja. «A mamá y a Alma». Ricardo y Alma se miraron. El dibujo mostraba 3 figuras de la mano, Lucía en el centro, Paula a un lado y Alma al otro. El gesto fue tan simple y tan profundo que ninguno de los dos pudo hablar de inmediato. «Es precioso, querida», dijo Alma, arrodillándose a mi lado. «¿Puedo quedarme con esta hoja de papel después?» Lucía asintió. Ricardo lo observó todo con los ojos llorosos.
Con cada día que pasaba, veía más claramente que Alma había entrado en esa casa como una empleada, pero se había convertido en algo mucho más importante, alguien que llenaba espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Esa tarde decidieron dar un paseo juntos por la costanera de Asunción. Lucía persiguió a las gaviotas, rió cuando el viento le despeinó el cabello y pidió un coco helado, que bebió lentamente, como si saboreara un logro. Ricardo y Alma caminaban detrás de ella, uno al lado del otro. «Está volviendo a ser niña», dijo él emocionado. «Siempre lo fue», respondió Alma. «Solo necesitaba que la ayudaran a recordar cómo vivir sin sentir culpa». Ricardo suspiró, apretando ligeramente las manos en los bolsillos. «Alma, yo», empezó vacilante. Ella lo miró, esperando. «A veces me pregunto, ¿cómo sería todo esto sin vos? No... Perdón, esa no es la pregunta correcta. Lo que quiero decir es que, gracias a vos, yo también estoy aprendiendo a respirar de nuevo». Alma sintió un calor extraño en el pecho, una ternura profunda mezclada con un miedo suave, porque sabía lo que estaba a punto de acontecer. Lo veía en la forma en que Ricardo la miraba, en lo que no decía, en cada silencio que compartían. «Ricardo», empezó ella, «no me tenés que agradecer nada. Yo también necesitaba un lugar donde sentirme útil, un lugar que se sintiera hogar. Este es tu hogar», respondió él con una firmeza suave. Alma se detuvo. Ricardo también. El viento del río les movió el cabello. Ninguno de los dos apartó la mirada. Pero antes de que pudieran decir algo más, Lucía gritó desde adelante: «Alma, vení, mira este perrito». Ambos rieron y caminaron hacia ella. El verdadero clímax se produjo unos días después. Fue una noche tranquila. Lucía ya estaba profundamente dormida en el segundo piso, abrazando el viejo osito de peluche que había empezado a usar de nuevo todas las noches. Alma estaba cerrando las cortinas de la sala cuando Ricardo apareció en la puerta. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó. Ella asintió. Ricardo caminaba lentamente, como quien se enfrenta a algo a lo que se ha aferrado durante mucho tiempo. «Desde que Paula murió, yo me quedé congelado», comenzó. «No podía hablar, no podía sentir, no podía mirar a mi hija a los ojos, porque cada vez que la veía, veía también lo que había perdido». Ricardo se pasó una mano por el pelo, respirando hondo. «Y entonces llegaste vos. Entraste a esta casa sin conocer a nadie y empezaste a devolvernos el aire, a mí y a Lucía». Alma bajó la cabeza tímidamente. Ricardo se aproximó un poco más. «No sé cómo pasó, pero me di cuenta de algo muy importante y muy real». Ella en ese instante supe exactamente lo que iba a pasar, porque yo sentía lo mismo. Ricardo continuó: «Me enamoré de vos, Alma». La voz no tembló. No fue una confesión impulsiva. Fue una verdad que ya existía hacía tiempo. Alma sintió que su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por reconocimiento. «Ricardo», susurró. «Yo también». No necesitaba terminar la frase, porque él ya lo entendía. Ricardo se acercó y le tomó las manos. Manos callosas por años de duro trabajo, pero que habían sido las manos más suaves que Lucía había conocido jamás. «No quiero que te vayas nunca», murmuró. «Quiero que te quedes con nosotras, no como empleada, no como alguien que viene y se va, como familia, como parte de esta casa, como mi compañera». Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. «Yo nunca tuve una familia para mí», admitió. «Pensé que ese sueño ya no era para mí». Ricardo negó con la cabeza tiernamente. Ese sueño estaba esperando el momento correcto y la persona correcta. Ella soltó una risita suave, una risa tímida, casi infantil, y entonces se acercaron lentamente, como personas que temen romper algo precioso. El beso fue suave, calma, un encuentro de dos mundos que habían sido destruidos, pero que ahora se reconstruían juntos. Lucía se enteró al día siguiente. Entró en la habitación y encontró a su padre y a Alma hablando en voz baja, demasiado cerca para ser simples conocidos. Por un segundo,
Su expresión fue de sorpresa. Entonces sonrió. «¿Alma?», preguntó. «¿Te vas a quedar siempre?». Alma se arrodilló ante ella. «Si vos querés, sí, me quedo». Lucía rodeó con sus delgados brazos el cuello de Alma y la abrazó con fuerza. Ricardo se acercó y los abrazó a ambos. Y fue allí, en ese abrazo a tres bandas, donde algo quedó sellado para siempre. Meses después, en una pequeña ceremonia en el jardín de su casa, con sencillas flores y luces colgantes, Ricardo y Alma unieron oficialmente sus vidas. Lucía llevaba los anillos. Llevaba un sencillo vestido blanco y sonreía como no lo había hecho desde antes de la tragedia. Cuando Ricardo colocó el anillo en el dedo de Alma, Lucía le tomó la mano y le susurró: «Ahora sí, somos una familia». Y lo eran, porque eso es la familia, es el que se queda. ¿Quién se encarga de ello? Aquellos que mantienen unido el dolor hasta que se transforma en luz. Alma por fin ha encontrado un lugar al que llamar hogar. Ricardo volvió a ser padre, y mucho más que eso. Lucía volvió a ser una niña, y el recuerdo de Paula nunca fue olvidado. Ella se sentía honrada cada día por esa nueva familia que prosperó a pesar de todo. Y así, en aquella casa que una vez fue silencio y sombra, nació un nuevo comienzo, hecho de amor, sanación y esperanza. Una esperanza que